El Imperio Romano. Isaac Asimov. 6. La anarquía. Los persas y los godos. 2 veces antes en su historia, Roma había contemplado la extinción de un linaje de emperadores, seguida por una guerra civil. Después del asesinato de Nerón, en 68, había habido una mitigada guerra civil durante un año. Después del asesinato de Cómodo en 1992, se produjo una grave guerra civil que por 4 años asoló a un imperio debilitado. Ahora, después del asesinato de Alejandro Severo, en 235, Roma era aún más débil y pasó por una serie de guerras civiles y de invasiones extranjeras que duraron 50 años y desgarraron el imperio. En ese medio siglo, 26 hombres reclamaron el trono imperial con, al menos, cierto grado de aceptación, y muchos otros lo intentaron sin éxito. Todos, excepto uno de estos, sufrieron una muerte violenta. La causa básica de la anarquía residía en el hecho de que el ejército dominaba al Estado, y ese ejército ya no era una fuerza unida siquiera por los más vagos de los ideales comunes. Era reclutado cada vez más en las provincias y entre las clases más pobres, y vivía en condiciones que lo alejaban completamente de los civiles del imperio. Peor aún, un número creciente de soldados fueron reclutados entre los bárbaros germanos que habitaban al norte de la frontera romana. Eran buenos combatientes ansiosos de alistarse por el dinero y la elevación del nivel de vida que el ejército les brindaba, mientras que los romanos eran cada vez más renuentes al servicio militar. Cualquier jefe legionario podía usar a sus soldados para elevarse al trono imperial, y aunque este trono se convirtió en una forma invariable de suicidio, los candidatos nunca faltaban. En verdad, todo hombre que lograba apoderarse del Estado imperial se esforzaba por dedicarse a la importante tarea que tenía ante sí con una seriedad sorprendente, considerando las dificultades casi insalvables que se le presentaban. El medio siglo de anarquía empezó cuando Maximino, Gaius Julius Verus Maximinus, un campesino tracio gigantesco que había conducido a los rebeldes que asesinaron a Alejandro Severo en la Galia, se hizo proclamar emperador en el mismo lugar. Fue el primer emperador que puede ser considerado como un soldado raso, y casi nada más. Pero su influencia no fue más allá de los ejércitos que ahora trataba de comandar. Lejos en el sur se hizo un intento de imitar la juiciosa elección de Nerva siglo y medio antes. Fue proclamado emperador un hombre honorable y de edad, Gordiano, Marcus Antonius Gordianus. Gordiano había nacido en 1159 y pretendía descender de Trajano. Había llevado una vida virtuosa y laboriosa, en verdad, casi como si fuese un antonino. Bajo Alejandro Severo, fue gobernador de África y aún ocupaba este cargo cuando las legiones locales le pidieron que se proclamase emperador. Gordiano no solo recordó el éxito de Nerva, sino también el fracaso de Pertinax y subrayó que tenía casi 80 años y no podría soportar la carga del gobierno. Los soldados lo amenazaron de muerte si no asumía el trono, de modo que, suspirando, asoció al gobierno a su hijo y tocayo. Ambos fueron proclamados emperadores, y los conocemos por los nombres de Gordiano I y Gordiano II. Gordiano II fue notable como gran protector de la literatura, y tenía una biblioteca de 62.000 volúmenes. Ambos fueron aceptados por el Senado, pero gobernaron apenas un poco más de un mes. Gordiano II murió luchando contra una facción militar de oposición, y Gordiano I, deshecho de dolor, se suicidó. Mientras tanto, Maximino también halló la muerte a manos de sus propios soldados, a la par que los generales aspirantes al trono de las tropas que habían dado muerte a los gordianos fueron a su vez muertos por otros soldados. El nieto de 12 años y tocayo de Gordiano. Primero estaba en Roma, y el Senado insistió en hacerlo el nuevo emperador. Fue Gordiano III y comenzó su reinado en 238-991 a.U. Durante unos pocos años esta situación se mantuvo, pero si bien hubo un respiro momentáneo interiormente, en las fronteras irrumpieron repentinamente fuerzas invasoras. En 241, el segundo rey de la dinastía sasánida, Sapor I, subió al trono persa. Ansioso de demostrar que era un conquistador y no previendo dificultades con un imperio que mataba a sus emperadores tan pronto como los entronizaba, invadió Siria y ocupó Antioquía, la capital de la provincia. El joven emperador Gordiano III no era un guerrero, por supuesto, pero ya se había casado y su suegro, Timsitio Fursimsthus, suplió tal carencia.
Conduciendo con eficiencia a las legiones romanas, expulsó a los persas de Siria. Desgraciadamente, Timecito murió de una enfermedad en 243, y el ejército quedó bajo el dominio de Marco Julio Filipo, quien hizo asesinar a Gordiano III y se proclamó emperador en 244, 997 Aus. Filipo había nacido en la provincia de Arabia, por lo que es conocido en la historia como Filipo el Árabe. Compró una rápida y vergonzosa paz con los persas, sobornándolos para que suspendieran la lucha, mientras él volvía a Roma para confirmar su elección. Su gobierno duró 5 años y es notable principalmente porque en él Roma pasó por un importante jalón. En 248, 1001 aún, Roma llegó al año 1000 de su existencia. Augusto había iniciado la costumbre de celebrar juegos seculares especiales y elaborados para señalar el fin de ciertas épocas en la historia de la ciudad. La palabra secular deriva de una voz latina que significa un ciclo o época de la historia del mundo, por lo que el término ha llegado a significar también mundano, en oposición a religioso. Parecía muy razonable celebrar esos juegos al final de un número redondo de siglos de existencia de la ciudad. Claudio celebró el año 800 de la ciudad y Antonino Pío el 900. Filipo el Árabe supervisó los más elaborados juegos realizados hasta entonces para festejar el año 1000. No solo fueron los más elaborados, sino también los últimos. Nunca volvieron a celebrarse. El año 1000 no trajo suerte a Filipo. Por todas partes había tropas en rebelión. Filipo envió a uno de sus defensores, Decio, Gaius Messius Quintus Trajanus Decius, al Danubio para sofocar allí una rebelión. A su llegada, los soldados saludaron a Decio como a su emperador. Decio no deseaba el cargo y de buena gana hubiese impedido la acción, pero una vez proclamado emperador tenía que seguir adelante y ocupar el cargo, pues la única alternativa era su ejecución. Por ello, se puso al mando de la rebelión y condujo las tropas a Italia. Filipo fue muerto en batalla en el norte de Italia en 249 y Decio se convirtió de hecho en emperador. Por entonces, el número creciente de cristianos perturbaba al gobierno y al populacho romanos. A medida que se acumulaban los infortunios, constituyeron un chivo expiatorio propicio, como en el incendio que se produjo bajo Nerón o en la peste que se propagó bajo Marco Aurelio. Maximino, como reacción a la actitud tolerante de Alejandro Severo, el hombre al que había dado muerte, tomó medidas para lanzar una persecución, pero no gobernó sobre territorios suficientemente vastos, ni durante el tiempo suficiente para ir muy lejos en esa vía. Filipo el Árabe, de quien se supone que tenía una esposa cristiana, mantuvo la tolerancia, pero bajo Decio se desencadenó la tormenta. En 250 se hizo obligatorio el culto imperial para todos los súbditos leales. Solo era necesario dejar caer una pizca de incienso y murmurar una fórmula de palabras sin sentido. No hacerlo equivalía a exponerse a ser ejecutado, pues eso era para los romanos lo que en tiempos recientes ha sido para algunos norteamericanos un juramento de lealtad. Muchos cristianos optaron por el martirio antes que aceptar la mancha de la idolatría que acompañaba al culto imperial. Orígenes fue la víctima de mayor relieve en la persecución de Decio. En realidad no se le mató, pero fue tan maltratado que no sobrevivió mucho tiempo. Cipriano de Cartago recibió la muerte y lo mismo los obispos de Roma, Antioquía y Jerusalén. Los cristianos de la ciudad de Roma se vieron obligados entonces a meterse bajo tierra, en las ahora famosas catacumbas, escondrijos y corredores subterráneos que servían como lugares de entierro suburbanos y ahora fueron usados también como iglesias y lugares secretos de reunión del culto ilegal. En tiempo de Decio apareció un nuevo grupo de bárbaros, los godos. Eran un pueblo germánico que antes de la era cristiana probablemente ocuparon partes de la actual Suecia. Una isla del mar Báltico situada al sudeste de Suecia es llamada Gotland todavía hoy. Por la época de Augusto parecen haberse desplazado hacia el sur para ocupar la región que forma la Polonia moderna. Gradualmente, a lo largo de los siglos siguientes, se movieron hacia el sudeste, hasta que, en el reinado de Caracalla, llegaron al Mar Negro. Luego se dividieron en dos grupos. Uno de ellos ocupó, en el este, las llanuras de la actual Ucrania. Eran los godos del este u ostrogodos. Ost es la palabra germánica que significa este. El segundo grupo permaneció en el oeste, presionando sobre la provincia romana de Dacia.
Eran los godos del oeste, o visigodos. Posiblemente visi derivaba de una antigua palabra teutónica que significaba bueno, de modo que el nombre era una especie de autoelogio, hecho común entre todos los pueblos. Caracalla rechazó a estos godos en 214, pero sus incursiones se hicieron cada vez más frecuentes a medida que las legiones de Dacia se dedicaron de modo creciente a rebelarse contra Roma en lugar de combatir a los bárbaros. Peor aún, al aumentar el número de bárbaros alistados en las legiones, se hizo mayor para ellos la tentación de unirse al saqueo de las provincias romanas. De tal manera podían compartir un fácil botín en vez de luchar contra hombres que, a fin de cuentas, eran de su propia estirpe. En tiempos de Decio, los godos invadieron Dacia, expulsando a los romanos de todas partes, excepto unos pocos puestos fortificados. Luego, después de llegar al Danubio, lo atravesaron y empezaron a sembrar la muerte y la destrucción en provincias que desde 150 años atrás no habían pasado por los sufrimientos de las correrías bárbaras. Decio luchó contra ellos y obtuvo algunas victorias, pero en 251, 1004 AU, fue derrotado y muerto. Era la primera vez que un emperador moría en batalla contra un enemigo extranjero. Uno de los subordinados de Decio, Galo, Gaius Vibius Tribonianus Gaius, fue elegido emperador en el lugar y trató de resistir. Entre otros recursos, trató de librarse de los godos mediante dinero. Pero aunque estos lo aceptaron, después de un tiempo no resistieron la tentación de reanudar las incursiones, penetrando hasta Grecia y Asia Menor. La misma Atenas fue saqueada en 267. A medida que la amenaza goda obligaba a las legiones a concentrarse en el Danubio inferior, debía debilitarse la guardia en el Danubio superior y el Rin. De ello se aprovecharon otras tribus germánicas. Los alemanes de la Germania meridional se dirigieron al sur y penetraron en el norte de Italia. Una nueva confederación de tribus germánicas occidentales, cuyos miembros se llamaban a sí mismos francos, hombres libres, cruzaron el Rin en 256, atravesaron toda la Galia y penetraron en España. Algunos contingentes llegaron hasta África. Las desesperadas ciudades del imperio, comprendiendo que ya no estaban protegidas contra la destrucción por un gobierno eficiente y un ejército fuerte, empezaron a construir murallas y se dispusieron a resistir asedios. Entretanto, Galo había muerto en batalla contra un general rebelde y fue sucedido en 253 por Valeriano, Publius Licinius Valerianus, un subordinado de Galo que llegó demasiado tarde para salvarlo. Valeriano hizo coemperador a su hijo Galieno, Publius Licinius Gallienus, y juntos se dispusieron a enfrentar la crisis. Fue una tarea sobrehumana. La frontera septentrional estaba hecha jirones y hacía agua por todos lados. Lograron infligir una derrota a los godos del sur del Danubio y expulsar a las tribus germánicas de la Galia, pero entonces los marcomanos invadieron Italia. Tan pronto como los emperadores se lanzaban en una dirección, aparecían invasores desde otra. Galieno era íntimo amigo del filósofo neoplatónico Plotino, pero uno no puede por menos de preguntarse si cualquier cantidad de filosofía podía compensar al emperador por los problemas de la época. Y en medio de toda esta confusión, Persia atacó nuevamente. Sapor el I todavía era rey. 10 años antes había fracasado contra el joven Gordiano el III y su aguerrido suegro, pero Roma había pasado 10 años de desastres. Ahora hizo nuevamente el intento. Una vez más invadió Siria y tomó Antioquía. Valeriano marchó apresuradamente hacia el este para proteger Siria. Logró expulsar a los persas de Siria, pero su ejército fue debilitado por las enfermedades. Consciente de esta debilidad, Valeriano convino en iniciar negociaciones de paz con los persas, quienes lo capturaron traicioneramente en 259, Milda UC. Fue mantenido en cautiverio por el resto de su vida, sobre la cual no se sabe nada más, aunque circularon muchos rumores, según los cuales padeció todo género de ignominias. Valeriano fue el primer emperador capturado vivo por un enemigo extranjero, y esto fue un golpe tremendo para el prestigio romano. Galieno siguió reinando después de la captura de su padre, pero a sus dificultades con los bárbaros se sumó tal cantidad de aspirantes al trono en una u otra parte que se conoce ese periodo como la época de los 30 tiranos, con referencia a un conocido periodo de igual nombre en la historia ateniense. Es un poco exagerado, solo hubo 18, pero es bastante.
El temperamento de Galieno fue siempre suave, bajo todas estas provocaciones. Aunque su padre, Valeriano, había continuado la persecución de Decio contra los cristianos, Galieno volvió a una política de tolerancia. El año 260 fue crítico para el Imperio Romano. Parecía que se estaba derrumbando y desintegrando. Un emperador estaba cautivo y el otro libraba una lucha incesante e inútil. Todo el tercio occidental del imperio, la Galia, España y Britania, se separó y adhirió a un general rival. En la lucha contra este general, Galieno fue herido y su hijo muerto. Tuvo que abandonar su intento de reintegrar bajo su mando a todo el occidente, y el imperio gálico mantuvo una existencia independiente durante 14 años. Mientras tanto, Sapor, después de la captura de Valeriano, ocupó Siria de nuevo e hizo profundas incursiones por Asia Menor. Si fue detenido, no se debió tanto a los esfuerzos romanos como a los de un reino del desierto, que hasta entonces no había dejado huellas en la historia. En Siria, a unos 240 kilómetros al sudeste de Antíoc, había una ciudad que, según la tradición judía, fue fundada por el rey Salomón y llamada Tadmar, ciudad de las palmas. Para los griegos y los romanos este nombre se convirtió en Palmira. En tiempos de Vespasiano, cayó bajo el dominio de Roma, y por la época de los antoninos se había enriquecido mucho, porque era una escala natural de las caravanas comerciales que atravesaban las regiones desérticas. Adriano la visitó, y cuando sus habitantes se convirtieron en ciudadanos romanos, bajo Caracalla, empezaron a adoptar nombres romanos. Alejandro Severo visitó Palmira durante su campaña oriental y nombró senador a un distinguido nativo, Odenato Septimius Odeinath. Su hijo, del mismo nombre, recibió igual honor. Odenato, hijo, estaba al frente del gobierno de Palmira en el período posterior a la captura de Valeriano. Mantenía el equilibrio de poderes en la región y se decidió a favor de Roma, pues estaba lejos y parecía por el momento en proceso de disolución, mientras que Persia estaba cerca y se hallaba unida bajo un vigoroso rey. Las probabilidades de independencia para Palmira, evidentemente, eran mayores bajo una Roma débil que bajo una Persia fuerte. Así, Odenato emprendió la guerra contra Persia, que Galieno, ocupado en Europa, no podía llevar adelante. Derrotó a las fuerzas persas en varios encuentros y hasta llevó la lucha al territorio persa. Estimulado por el éxito, hasta se lanzó a Asia Menor para enfrentarse a los godos invasores, pero estos se habían marchado antes de su llegada. Galieno, agradecido por estos servicios, hizo a Odenato príncipe hereditario de Palmira y gobernante delegado de las provincias orientales del imperio, que de no haber sido por él, habrían caído en poder del enemigo persa. Pero en 267, en el cenit de su fortuna, Odenato, junto con su hijo mayor, fue asesinado. Su enérgica esposa, Septimia Zenobia, se apoderó de las riendas del gobierno y los éxitos de Palmira siguieron sin interrupción. Cuando Galieno fue muerto por sus tropas, en 268, Zenobia reaccionó ante este hecho como si no solo se considerase sucesora de su marido en el gobierno del Este, en nombre de su hijo menor, sino también del mismo trono imperial. Ya dominaba Siria y ahora se dirigió a Egipto y Asia Menor. En 271 se proclamó emperatriz y a su hijo, emperador. Ahora el imperio romano estaba fragmentado en tercios. El oeste y el este eran independientes y la corte de Italia solo dominaba el tercio central, la misma Italia, Iliria, Grecia y África. Naturalmente la economía se hallaba en un estado desastroso, las finanzas en el caos y la población declinó más rápidamente que nunca. Una generación de continuos desastres arruinó al imperio y en ninguna parte parecía haber signos de salvación, la recuperación. Pero entonces apareció el primero de una serie de notables emperadores oriundos de Iliria que arrancaron al imperio de las garras de la destrucción. En 268, después de la muerte de Galieno, las tropas proclamaron emperador a Marcus Aurelius Claudius, comúnmente llamado Claudio II. De oscuro origen ilírico, había prestado eficientes servicios bajo Decio, Valeriano y Galieno, y ahora, como emperador, le llegó el turno de luchar con los bárbaros. Los resultados fueron excelentes. Derrotó a los alamanes y los rechazó al otro lado de los Alpes. Luego viajó a Mesia, donde rechazó en reiteradas ocasiones diversas incursiones de los godos. En 269 y 270 ganó enormes victorias sobre ellos y fue llamado Claudio Gothicus, nombre que honraba una conquista como en los grandes días de la República.
Fue el único emperador de este periodo que no sufrió una muerte violenta. Murió de una enfermedad en 270, 1023, como un romano corriente. Pero antes de morir, brindó un último servicio al imperio, nombrando un digno sucesor, el jefe de su caballería y compatriota ilirio, Aureliano, Lucius Domitius Aurelianus. Aureliano halló que toda la obra de Claudio había quedado deshecha por su muerte, pues los bárbaros, aunque derrotados, supusieron que con un nuevo emperador tenían una nueva oportunidad. Hicieron nuevas incursiones hacia el sur, y Aureliano tuvo que derrotar a los godos y los alamanes por segunda vez, para mostrarles que ahora un emperador capaz había sido sucedido por otro igualmente capaz. Aseguradas las fronteras septentrionales, al menos de un modo transitorio, Aureliano dirigió su mirada al este, donde Zenobia gobernaba con esplendor. Comprendió claramente que un viaje al este podía dar origen a nuevas incursiones desde el norte, y en 271 adoptó la desesperada medida de iniciar la construcción de una muralla fortificada alrededor de Roma, ciudad que no tenía murallas desde hacía 5 siglos. Cuán claramente demostró esto hasta qué punto había decaído el imperio. Además, Aureliano trasladó a todos los colonos romanos de Dacia y los asentó al sur del Danubio. Habría sido inútil tratar de proteger esa expuesta provincia contra los godos. El precio de tal protección era prohibitivo y sus resultados desalentadores. Así, Dacia fue abandonada 1 siglo y medio después de su conquista por Trajano. Ahora Aureliano se sintió seguro como para marcharse al este. Entró en Asia Menor y redujo a todas las ciudades que intentaron resistir. Invadió Siria, derrotó a los palmirenses cerca de Antioquía y finalmente se apoderó de la misma Palmira. Al principio trató de imponer términos suaves, pero cuando los palmirenses se rebelaron y dieron muerte a la guarnición romana que había dejado, volvió y arrasó totalmente la ciudad en 273. La prosperidad de Palmira fue destruida para siempre, y solo ruinas y unas pocas miserables casuchas señalan hoy su emplazamiento. Aureliano se desplazó luego a Occidente y halló la Galia tranquila. El emperador galo estaba viejo y tenía sus propios problemas con los bárbaros. Con el conquistador Aureliano ya en marcha, no tenía sentido librar una batalla sin esperanzas. El emperador galo se rindió inmediatamente, y el oeste quedó unido nuevamente a Roma en 274, 1027 Aus. Aureliano retornó a Roma y antes de terminar el año 274 celebró un magnífico triunfo en el que Zenobia fue conducida en cadenas. Se le saludó como al restaurador del mundo y este lema, Restitutor Orbis, aparece en las monedas acuñadas ese año. No era una frase ociosa, pues Aureliano y su predecesor, Claudio II, habían rechazado a los bárbaros y recuperado el este y el oeste. Solo le quedaba al infatigable emperador dar una lección a los persas. Se dirigió al este con tal fin, pero no fue posible cambiar los hábitos de décadas. Los soldados se rebelaban rápidamente para matar a emperadores indignos y se rebelaron con igual rapidez para dar muerte a un emperador aguerrido. En 275, Aureliano fue asesinado por sus soldados en Tracia. Marco Claudio Tácito, quien sucedió a Aureliano, marcó un sorprendente retroceso a una situación anterior. Era un viejo y rico noble italiano que fue nombrado contra su voluntad por el Senado, curiosamente. Con inesperado vigor, Tácito, quien pretendía descender del historiador, trató de ser otro Nerva. Trató de restaurar cierto poder al Senado y de hacer algunas reformas. Pero en aquellos días ningún emperador podía hacer mucho más que combatir con las tribus germánicas, y Tácito no fue una excepción. Los godos estaban nuevamente invadiendo Asia Menor, y el ejército tuvo que ser conducido contra ellos. Los godos fueron derrotados, pero Tácito murió en 276, después de un reinado de medio año. Se contó la historia habitual de que fue muerto por sus soldados, pero era un hombre viejo y probablemente murió de muerte natural. El general que estaba al frente de las legiones en el este, bajo Tácito, era Marco Aurelio Probo, nacido en Panonia, provincia situada al norte de Iliria, y que había combatido eficientemente bajo Aureliano. Tan pronto como el trono estuvo vacante, los soldados lo proclamaron emperador, y siguió limpiando de godos el Asia Menor. Pero una vez que el este pudo respirar en paz nuevamente, cometió un error. Creyó que los hombres dispuestos a arriesgar su vida contra los godos también lo estarían a sudar un poco en trabajos pacíficos.
Los canales de Egipto necesitaban ser limpiados para que la provisión de cereales del imperio fuese adecuada, pues indudablemente el hambre era un enemigo tan peligroso como los bárbaros. Así, Probo puso a los soldados a limpiar los canales, pero ellos, resentidos, lo mataron en 281. Ahora le tocó el turno a otro ilirio, el tercero, Marco Aurelio Caro, quien como Probo había luchado a Aureliano. Fue el primer emperador que juzgó completamente innecesario hacer que el Senado aprobase su elección y le otorgase los diversos derechos asociados al cargo imperial. Sin duda, hacía largo tiempo que tal aprobación senatorial era una pura formalidad y con frecuencia había sido impuesta a un Senado muy renuente. Sin embargo, hasta entonces todos los emperadores habían pasado por ella, por muy carente de importancia que fuese. El hecho de que Caro no sintiese ninguna necesidad de hacerlo muestra cuán bajo había caído el prestigio senatorial y cuán cercanas a su extinción se hallaban las convenciones del Principado de Augusto. Caro castigó a los asesinos de su predecesor, pero no hizo intento alguno de mantener los trabajos pacíficos y benéficos. Si los soldados querían guerra, eso sería lo que les daría. Dejó a su hijo a cargo de los asuntos internos y condujo el ejército a Persia en 282 para reanudar la labor de Aureliano, que había quedado en suspenso desde la muerte de éste 7 años antes. En Persia, Caro tuvo un éxito sorprendente. Como Trajano, despejó Armenia y Mesopotamia de enemigos y avanzó sobre Ctesifonte. Pero entonces también él fue muerto por los soldados, quienes al parecer no deseaban tanta guerra. Aparentemente, nada podía detener el monótono ciclo. Fuesen los emperadores viejos o jóvenes, aguerridos o no, victoriosos o no, todos eran regularmente asesinados por sus hombres. Esto había ocurrido durante 50 años y nada parecía poder frenarlo. Lo que se necesitaba era un hombre suficientemente enérgico y creador como para elaborar un nuevo sistema que se adaptase a los nuevos tiempos. El Principado estaba agotado y se necesitaba un nuevo Augusto que pusiese fin a otra serie de guerras civiles y modelase una vez más una nueva forma de gobierno. Y otro Augusto apareció encarnado en un cuarto emperador ilirio.